son opiáceos, anestésicos locales y generales. Los miembros de mi grupo son Coronel Velázquez Alessandra, Cuevas Saavedra Rodrigo, Estupiñán Villanueva Jessica y mi persona Cruz Bravo Dayana del Rosario. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos un índice en el cual vamos a tratar de cada uno de estos medicamentos, primero con los opiáceos y los principales que son el tramadol, la morfina, la buprenorfina, la oxicodona, la codeína y el tapentadol. Los anestésicos locales y los anestésicos generales y los principales que nos interesan. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a empezar con los opiáceos. Estos de acá pues van a tener una clasificación. Esta clasificación, la función principal de los opiáceos, nosotros sabemos que va a ser aliviar el dolor y su acción principal va a ser inhibir los canales de calcio. Entonces, acá vamos a tener lo que son los agonistas puros y los agonistas parciales. Se van a dividir en estos dos grupos. En los agonistas puros, pues vamos a tener aquí los que son los naturales, los semisintéticos y los sintéticos. En los naturales tenemos como la morfina, la codeína y el dextrometorfano. En los semisintéticos vamos a tener lo que es la oxicodona, el tramadol y la hidromorfona. Y en el sintético vamos a tener lo que es la metadona, el fentanilo, el meperidina, el proposifeno y el loperamida. Ahora, en el caso de los agonistas parciales, vamos a tener lo que son los sintéticos, que es la buprenorfina, en los agonistas antagonistas, lo que es la nalbufina y la pentazocina, y en los antagonistas vamos a tener lo que es la naloxona y la naltrexona. Ahora, nosotros tenemos que recordar su mecanismo de acción de estos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Disculpe, algo más que me había olvidado mencionar. Retrocede, por favor. Que estos medicamentos de acá van a tener unos receptores. Por ejemplo, en el caso de los agonistas puros naturales, vamos a tener que sus receptores van a ser los mu, al igual que en los agonistas parciales. Y en el caso de los agonistas antagonistas va a ser los receptores mu y los receptores kappa. Y los antagonistas van a tener como receptores a los que son los receptores mu. Ahora sí, hablando netamente de lo que es mecanismo de acción, en la siguiente diapositiva vamos a ver que estos de acá, pues estos analgésicos van a tener indicaciones. En el caso de los analgésicos centrales, pues vamos a clasificar los dolores en leve y en grave. De acuerdo si el dolor del paciente va a ser leve, se le va a indicar lo que es tramadol, propoxifeno, codeína, hidrocodina. Y en el caso de que el dolor sea grave, morfina, tapentadol, fentanilo, oxicodona, buprenorfina, hidromorfono, metadona. ¿Cuál sería la diferencia? Por ejemplo, en el caso de un postoperatorio o en un paciente que ha pasado una cirugía, el dolor no va a ser el mismo que presente a un paciente que tenga lo que es neoplasia con metástasis. De esa manera se va a poder clasificar lo que es el dolor. Otras podría ser tos, en ese caso se le podría indicar lo que es la codeína, el dextrometorfano, y en el caso de la diarrea, la loperamida, porque más adelante vamos a ver que también estos medicamentos van a tener lo que son efectos adversos, que van a estar más que nada asociados a lo que es efectos adversos gastrointestinales. Estos de acá, siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, hablando del mecanismo de acción, pues nosotros vamos a recordar que los opioides van a actuar sobre ciertos receptores específicos denominados lo que es el mu, el delta y el kappa. Estos de acá, estos analgésicos opioides actúan principalmente como agonistas de estos receptores. Van a existir fármacos que se van a comportar como agonistas parciales, como la buprenorfina, que pueden tener efectos mixtos. Por otro lado, los antagonistas como la naloxona y la naltrexona van a bloquear estos receptores y se van a utilizar para revertir la sobredosis por opioides. Ahora, en condiciones fisiológicas, el organismo puede producir lo que son péptidos opioides endógenos, como las endorfinas, las encefalinas, las dinorfinas y las endomorfinas. Estas sustancias participan en un sistema natural de analgesia. Esta va a ser especialmente durante situaciones de estrés. Las endorfinas van a tener afinidad preferente por el receptor mu. A nivel celular, los receptores están acoplados a proteínas G y su activación va a inhibir lo que es la adenalato ciclasa, lo que va a reducir los niveles de AMPC intracelular, además de que van a regular lo que son los canales iónicos, aumentando la salida de potasio y disminuyendo
disminuyendo lo que es la entrada de calcio. Este efecto va a reducir la liberación de neurotransmisores en la neurona presináptica y va a disminuir la excitabilidad en la neurona posináptica. En el asta dorsal de la médula espinal, la mayoría de estos receptores van a ser presinápticos, predominando el MU, lo que va a explicar su papel en la modulación del dolor. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de lo que son las vías de administración. Vamos a ver que van a existir 4. Es la vía oral, la vía intradérmica, la endovenosa y la vía subcutánea. La más habitual pues va a ser los inyectables. En este caso, las acciones farmacológicas que van a tener estos medicamentos, pues su efecto principal sabemos que es la analgesia. En el caso de la morfina, este va a reducir tanto la percepción del dolor como su componente emocional. Este efecto se explicaría por la inhibición de la transmisión nociceptiva en el asta dorsal, la activación de vías descendentes inhibitorias y la disminución de la activación de aferencias nociceptivas periféricas. Este efecto ocurrirá principalmente a través de los receptores MU, como había explicado en el mecanismo de acción, además de que estos opioides van a producir lo que es euforia, que va a ser una sensación de bienestar mediada también por estos mismos receptores MU. Este efecto puede ser útil en pacientes como que tengan lo que es dolor intenso, aunque también va a estar relacionado con su potencial adictivo. Otro efecto va a ser la sedación, que se va a atribuir a la disminución de la respuesta general del sistema nervioso central. En cuanto a la suspensión de la tos, los opioides inhiben el reflejo de oxígeno a nivel del tronco encefálico. Fármacos como la codeína y la folcodeína se van a utilizar específicamente por este efecto. Finalmente van a presentar lo que es una acción antidiarreica, que esto se va a deber principalmente a la inhibición de la modalidad de la motilidad intestinal por acción sobre los nervios entéricos, lo cual va a reducir el tránsito intestinal de este. Aunque generalmente va a ser un efecto adverso, se aprovecha terapéuticamente en fármacos como la loperamida. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para hablar de la dosificación, este cuadro de dosificación ha sido sacado de un boletín de información farmacoterapéutica de España del año 2024. Acá vamos a hablar de lo que son las vías, la posología, el máximo que se puede dar y la titulación que sería, que estaría dividida en lo que es la dosis inicial, el intervalo mínimo para aumentar la dosis y el incremento de las dosis que se van a dar. En el caso de la morfina, pues esta va a tener 3 vías, la que es la subcutánea o intramuscular, la oral por liberación inmediata o la oral por liberación prolongada. ¿Qué quiere decir que sea oral por liberación inmediata o por liberación prolongada? Esto de acá, pues se va a diferenciar, por ejemplo, la que es de la liberación inmediata, también va a ser llamada rápida e instantánea, y como su mismo nombre lo dice, ¿qué va a hacer? Va a liberar el medicamento de manera rápida después de tomarlo. Su inicio de acción, como vamos a ver, se van a estar administrando cada 4 o 6 horas, porque esa va a ser la duración, pero su inicio de acción va a ser usualmente entre 15 a 60 minutos. Y el uso que se le va a dar a esta vía, pues va a ser inicialmente cuando sea el tratamiento o cuando el paciente presenta un dolor agudo. Y en el caso de la liberación prolongada, esta también va a ser llamada lo que es sostenida o retardada, y como su nombre lo dice, pues va a liberar el fármaco de manera lenta durante muchas horas. Acá su duración va a ser de 12 a 24 horas de acuerdo al producto que se esté usando, y generalmente se va a usar en dolores crónicos o es para mantener la analgesia continua y hacer menos tomas al día. Y en el caso de la morfina, la dosis máxima, acá dice no disponible porque no necesariamente va a significar que el medicamento no va a tener un límite fisiológico, sino que va a significar, en este caso de la ficha técnica que yo he presentado, no va a existir una dosis máxima universal fija porque la dosis va a depender de cada paciente y cada paciente es un mecanismo distinto. Y no va a haber una dosis máxima porque en opioides mayores las dosis se van a ajustar de acuerdo a criterios como la intensidad del dolor que presenta el paciente, la tolerancia previa a lo que va a tener estos opioides, la edad del paciente, la función renal hepática y los efectos adversos que se pueden presentar. Ahora sí, hablando netamente de lo que es la dosificación y habiendo explicado estos puntos, voy a pasar a explicar. En el caso de la morfina por vía subcutánea intramuscular, en adultos se va a dar
entre 5 a 20 miligramos cada 4 horas y en niños de 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo cada 4 horas. La dosis inicial va a ser entre 2,5 a 5 miligramos cada 4 horas y el intervalo mínimo para aumentar las dosis e incremento de dosis va a ser de acuerdo a la relación vía oral, vía subcutánea. Esta de acá va a ser, esto de acá quiere decir que para obtener un efecto analgésico equivalente, la dosis de morfina por vía oral debe ser aproximadamente el doble de la dosis por vía subcutánea. Ahora, por la vía oral, de manera inmediata, en mayores de 13 años se va a dar una dosis de 10 a 20 miligramos cada 4 o 6 horas en el rango de 5 a 12 años, un máximo de 5 a 10 miligramos cada 4 horas y en un rango de 1 a 5 años máximo se va a administrar lo que son de 2,5 a 5 miligramos cada 4 horas y la dosis inicial generalmente va a ser entre 5 a 10 miligramos cada 4 horas. El intervalo mínimo para aumentar las dosis van a ser 7 días y el incremento de las dosis serían entre 5 a 10 miligramos. Y de manera oral por la línea prolongada, en el caso de los adultos va a ser 30 miligramos cada 12 horas, en niños 0,2 o 0,8 miligramos por kilogramo cada 12 horas y la dosis inicial generalmente sería de 10 miligramos cada 12 horas. El intervalo mínimo para aumentar la dosis en este caso mínimamente serían 2 días, pero es recomendado que sea unos 14 días. Y el incremento de dosis va a ser entre 5 y 10 miligramos. Ahora, en el caso de la hidromorfona, la única vía que tiene es por la manera oral, por la vía oral de manera prolongada. En el caso de los adultos, acá se va a hacer considerado los adultos, las personas que sean mayores de 18 años, una dosis de 4 a 8 miligramos cada 24 horas, en una dosis, y la dosis máxima en este caso sería por los efectos adversos que va a presentar este medicamento, 8 miligramos cada 24 horas. En la dosis inicial generalmente se le va a administrar 4 miligramos cada 24 horas y el intervalo mínimo para aumentar la dosis van a ser mínimo 4 días, pero generalmente todos los medicamentos se va a recomendar a partir de los 14 días. El incremento de las dosis van a ser 4 miligramos. En el caso de la oxicodona tenemos la vía oral de manera inmediata y de manera prolongada. En el caso de los adultos, acá en este medicamento adultos se le va a considerar a los que son mayores de 20 años y la dosis va a ser 5 miligramos cada 4 o 6 horas y el intervalo mínimo para aumentar la dosis va a ser 7 días y el incremento de dosis 5 miligramos. Y por la vía prolongada va a ser en adultos 5 a 10 miligramos cada 12 horas, la dosis inicial 10 miligramos cada 12 horas, el intervalo mínimo para aumentar las dosis 2 días mínimo y el incremento de la dosis 5 miligramos. En el caso de la codeína, de acá va a tener lo que es la vía oral por la línea inmediata, que sería 28 miligramos, que sería un compuesto cada 6 horas, o 15 a 20 miligramos en cuestión de mililitros cada 6 horas. La dosis máxima que se le podría dar de codeína sería de 240 miligramos por día y máximo solamente serían 3 días. En la dosis inicial, como había mencionado, de 15 a 30 miligramos cada 4 horas y el intervalo para aumentar las dosis 7 días y el incremento de dosis puede ser entre 15 a 30 miligramos. En la siguiente diapositiva vamos a ver, siguiente diapositiva por favor, lo que es la buprenorfina, que va a tener la vía sublingual y la vía transdérmica por medio de parches. Dayana, gracias. Hasta ahí nomás. A ver, te voy a ver, si me puedes hacer un resumen, sobre todo, digamos, teniendo en consideración de que tú estás hablando de opioides. ¿Cuáles son las interacciones? ¿Con qué otros medicamentos, por ejemplo, no debes dar opioides? Como estamos llevando el curso de farmacología clínica, entonces, ¿a cualquier paciente podemos darle opioides? ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes de dar opioides? Sí, en la siguiente diapositiva está de manera resumida los efectos adversos. Si los puedes mostrar, por favor, Andrea, en la siguiente. Ya, en el caso de la morfina, pues generalmente se va a dar la sedación o la depresión respiratoria o el estreñimiento. Como había mencionado, generalmente se van a dar lo que son efectos en el área gastrointestinal como el estreñimiento, las náuseas, los vómitos. En el caso de la buprenorfina,
va a tener similares a la morfina, pero van a ser menos pronunciados. Y en el caso de las contraindicaciones con qué medicamentos no se puede dar, en la siguiente diapositiva puedo explicar en el primer punto. Por favor, la siguiente diapositiva. Explícalo, así nomás, pues, así nomás, luego dejamos eso para tus compañeros. Hasta ahí, digamos, hágame un resumen, ya de puntos importantes, 5 puntos importantes, digamos, a tener en consideración sobre lo que has hablado, Dayana. Ya, respondiendo a la primera pregunta, ¿en qué casos no se podría mezclar con otro medicamento? Pues generalmente cuando se administra un agonista parcial débil como la pentazocina a un paciente que también esté recibiendo un agonista completo, por ejemplo la morfina, va a existir el riesgo de disminuir la analgesia o incluso inducir un estado de abstinencia. Por tanto, se debe evitar una combinación de un agonista completo con opioides agonistas parciales. Esa sería la primera pregunta que usted me había hecho, doctor. ¿Qué más? ¿Cuál es, digamos, por ejemplo, qué paciente está en mayor riesgo cuando se da, digamos, opioides? ¿A todo paciente, digamos, califica para dar opioides? Por ejemplo, digamos, un paciente que tiene apnea obstructiva, ¿daríamos morfina? Disculpe, doctor, ¿qué dijo? ¿Daño qué? Un paciente que tiene apnea obstructiva del sueño, ¿este paciente califica para, por ejemplo, este paciente, si tiene dolor crónico, califica para dar morfina? No, porque uno de los efectos adversos es que va a deprimir la respiración. Ya. ¿Qué otro paciente, por ejemplo, estaría en riesgo? Por ejemplo, como había mencionado, pacientes con compromiso respiratorio, pacientes con EPOC avanzado o con insuficiencia respiratoria porque tienen un riesgo a poder llegar a hacer depresión respiratoria, o adultos mayores, lo que son pacientes geriátricos, van a ser más sensibles a los opioides por el metabolismo más lento que esos van a presentar. Pueden tener riesgo de lo que son somnolencia, confusión, caídas, o sea, confusión o delirio. Bien. Bueno, está bien, gracias. Ya, gracias. Entonces continuamos con, déjame ver acá la lista, con Rodrigo. A ver, Rodrigo, adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, voy a tocar un poco la parte respecto a lo que vienen a ser los efectos adversos, ¿no?, de los Creo que analgésicos opioides. tu compañera se quedó un poquito más atrás, creo. Ya. Una diapositiva, una más atrás, creo que se quedó, compañera. Ahí me parece. Ya. Hoy estaba hablando con respecto a la dosificación, ¿no?, con lo que había pedido el sílabus respecto a la buprenorfina. Nosotros tenemos la vía bueno, tenemos dos formas de darlo, ¿no? La vía transdérmica es una de ellas. Y tenemos ahí, había hablado la compañera respecto a las dosis máximas, en qué casos no se daba, y en ese caso, en esos casos, bueno, sí iban a darse hasta dosis máximas, ¿no? Para el caso de ahora tenemos lo siguiente. La buprenorfina se puede dar en dosis de 0.2 miligramos cada 8 horas, como dosis máxima de 0.2 a 0.4 miligramos cada 6 a 8 horas. En el caso de la titulación es no disponible. Para el caso de lo que viene a ser el tramadol, tenemos en el caso de vía oral, ¿no? Niños mayores a 12 años se da, en adultos y niños mayores de 12 años se da entre 50 a 100 miligramos cada 6 a 8 horas, con dosis máxima de 400. Y para el caso del tapentadol, tenemos igual las dosis orales de liberación rápida y liberación prolongada. En este caso, en la liberación rápida, en el adulto se puede dar cada 50 miligramos cada 4 a 6 horas, como dosis máxima teniendo 700 miligramos el primer día y 600 miligramos en dosis de mantenimiento, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, dentro de los efectos adversos, vamos a tener, puedes pasar a la siguiente porque ahí está un poquito más especificado cada uno de los efectos adversos, ¿no? Dentro de, por ejemplo, de los principales que tenemos ahí, la morfina va a presentar el riesgo de sedación, depresión respiratoria, estreñimiento, náuseas, vómito, prurito, y puede presentar euforia, ¿no? Hay otro, tenemos aloxi
a la oxicodona, con la buprenorfina, que ambos van a presentar efectos adversos parecidos a lo que viene a ser la morfina, ¿no? Y por otro lado tenemos al tapentadol, donde va a presentar mareos, náuseas, vómitos, depresión respiratoria, estreñimiento y adicción, ¿no? Tenemos al tramadol, que va a presentar mareos y puede producir convulsiones que no producen depresión respiratoria. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos un poco lo que vienen a ser las contraindicaciones, ¿no? En el caso de los agonistas puros no se deben de mezclar con los agonistas parciales. Agonistas puros tales como codeína, morfina y parciales, la buprenorfina, ¿no? En este caso tenemos el caso de la pentazocina y la morfina, que puede provocar el riesgo de disminuir o incluir el estado de abstinencia, ¿no? Tenemos pacientes con lesiones craneoencefálicas que van a causar la retención del CO2, no sea durante el embarazo, teratógeno. Se usa en pacientes con función pulmonar, no se puede usar en pacientes con función pulmonar deteriorada, como ya habló mi compañera, ¿no? En el caso de POC, insuficiencia respiratoria. También está en contraindicado en pacientes con bueno, se debe evaluar en sí la función renal o hepática, ¿no? En el caso de para poder hacer las reducciones de dosificación y, por último, en pacientes con endocrinopatías, como el caso de Addison o el hipotiroidismo. Ya. El siguiente me parece que ya son anestésicos locales. Ya. Respecto a los anestésicos locales, como definición, tenemos que van a ser fármacos que van a bloquear, ¿no? El impulso nervioso, y esto lo van a hacer a través del bloqueo de lo que vienen a ser los canales de calcio. Debemos recordar un poco que respecto a lo que viene a ser debemos recordar lo siguiente, ¿no? Bueno, algunas cosas puntuales aquí saber con respecto a los anestésicos generales. Recordar un poquito con respecto a la ecuación de Henson-Hasselbalch, que nosotros vamos a tener especies ionizadas y no ionizadas. Importante recordar esto de aquí porque básicamente las especies no ionizadas van a ser las cuales van a permitir atravesar la barrera liposoluble, o sea, van a permitir ingresar adentro de la neurona, y estas se van a protonar para poder, y esta forma protonada va a ser la que va a causar el bloqueo de este canal de sodio, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que vienen con el tejido muy inflamado, antes de aplicar el anestésico general se les suele recordar que en sí que un paciente venga con una lesión que esté inflamada va a tener un ambiente ácido, por lo tanto va a estar cargada llena de protones, y esta forma no desprotonada, que es la que permite acceder hacia el interior de la neurona, básicamente se va a protonar y no va a permitir ingresar, ¿no? Es por eso que se le llega a dar bicarbonato para alcalinizar el medio y recién se le administra anestésico local para poder hacer que se desprotone y pueda ingresar a través de la neurona, ¿no? Tenemos ahí técnicas de administración, ¿no? La técnica tópica, infiltrativa, la neuroaxial, y bueno, estos son los anestésicos locales más usados, ¿no? Bupicabina, lidocaína, rapicabina, rapivacaína y la tetracaína, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Ya, puedes agrandar la parte donde están la parte de la estructura, por favor. No sé si puedes agrandarlo o si pueden mirar a los compañeros en la parte de imagen de la derecha. Ahí vamos a tener, por ejemplo, tenemos, ¿no? Básicamente el anestésico local va a presentar una estructura. Esta estructura va a constar de el grupo aromático que viene a ser liposoluble, la amina terciaria que viene a ser hidrosoluble, o sea, básicamente la que permite ingresar a través de ese ambiente liposoluble viene a ser el grupo aromático, y el enlace éster, pero el enlace va a variar entre éster o amina, y esto va a estar implicado en lo que viene a ser el metabolismo, ¿no? Ahora sí puedes disminuirlo, por favor,
compañera. En el caso del tipo de enlace va a tener mucho que ver con respecto al metabolismo. Y en el metabolismo, como pueden observar, el metabolismo de los ésteres va a ser rápido, a diferencia de las aminas, ¿no? Que es un metabolismo más lento. El metabolismo del tipo éster es de tipo hepático, mientras que el metabolismo de tipo éster, claro, es hepático y también a través de la colinesterasa plasmática, ¿no? El plasma, y el amina es netamente hepático, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, algo importante también es el pK respecto a lo que hablé con la ecuación de Hasselbalch. Y la toxicidad, ¿no? Que va a provocar. Una es menos probable que provoque toxicidad sistémica y otra es más probable que provoque toxicidad sistémica. Dentro de los representantes tenemos en las aminas la bupicaína y la lidocaína, ¿no? Y en los ésteres tenemos a la procaína, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ya, respecto al mecanismo de acción, debemos recordar lo siguiente, ¿no? Con respecto al potencial de acción. Básicamente, el potencial de acción permite a la neurona generar el impulso nervioso. Y en el caso de que no haya anestésicos, al ingresar el sodio va a causar la despolarización, ¿no? Y de ahí todo el proceso que sigue. ¿Cómo funciona el anestésico? En todo caso, el anestésico, la forma no ionizada, ¿ya? Va a permitir que ingrese y esa se protona, gana protones y se va a ubicar, ¿no? Dentro del canal de sodio y los va a bloquear. Entonces, bloqueando ese canal de sodio impide básicamente hace que la célula se hiperpolarice, ¿no? Entonces, el umbral va a tener que ser mayor para poder generar potencial de acción y así no se va a poder generar el impulso nervioso, ¿no? Ya hay un poco de influencias de lo que viene a ser el potasio o el calcio. El calcio básicamente disminuye el efecto y el potasio a altas concentraciones va a aumentar el efecto anestésico, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, dentro de los anestésicos locales vamos a presentar a la lidocaína. Ya, en el caso de la lidocaína, vamos a tener que en las aplicaciones clínicas va a estar la anestesia de infiltración, el bloqueo nervioso periférico, la anestesia epidural, espinal, tópica, y dentro de los efectos adversos puede producir paro cardíaco, arritmias, hipotensión y náuseas, ¿no? Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a los anestésicos locales del grupo amida, pertenece al grupo de ellos, y se debe tener las siguientes consideraciones terapéuticas, ¿no? Que la lidocaína tiene un inicio rápido de acción, de una duración media de 1 a 2 horas, y su potencia es mesurada por su moderada hidrofobia. Siguiente, por favor, para ver el otro, y acabar esta parte. Gracias, Rodrigo. Ya. Ahora tengo algunas preguntas, gracias. Sí. Tú antes de hablar de anestésicos locales, habías hablado, digamos, del mecanismo o de la farmacodinámica de algunos opioides. Hay uno que se utiliza en parche. ¿Cuál de ellos es? Es un agonista parcial. Ya, entonces sí es un agonista parcial, sería en caso del fentanilo, ¿no? Claro. Es cierto, el fentanilo también se puede conseguir en parches, pero digamos que hay otro, digamos... ¿La buprenorfina? Así es, la buprenorfina. Ya, entonces, en el Perú, digamos, por eso yo digamos, he puesto ahí algunos opioides, porque ustedes, digamos, frecuentemente cuando hagan su práctica clínica van a, digamos, encontrar algunos pacientes que están utilizando parches de morfina o de buprenorfina, mejor dicho. Entonces, es por eso que he puesto ahí para que desarrollen ese tema. Ya, entonces ahora estos parches, digamos, pues tienen una duración de hasta 84 horas, incluso algunas pueden durar, digamos, una semana. Ya, entonces
Entonces también hay que saber, como ustedes ya están haciendo preguntas, que hay, digamos, unos opioides que se pueden utilizar en parches. ¿Cuál es el mecanismo de acción a nivel periférico? ¿Cómo actúan los opioides? Y a nivel medular, Rodrigo. A ver, el mecanismo periférico es que básicamente el opioide va a causar el bloqueo de los canales de calcio y va a aumentar los canales de potasio, ¿no? Así generando lo que viene a ser la hiperpolarización de la, de la neurona. ¿Qué dice el grupo? ¿Es cierto lo que dice Rodrigo? ¿Están de acuerdo? ¿A qué niveles actúan los opioides? Ya, actúan a nivel periférico, a nivel de la médula, a nivel del tronco encefálico y a nivel del sistema límbico. Ya me dediqué. En cambio, lo que me acabas de decir, Rodrigo, eso está relacionado a la lidocaína, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo actúa la lidocaína? Tú tienes un gráfico ahí, si deseas regresas al gráfico, lo explicas, a ver. Bueno, ya me dediqué un poco respecto a cómo actúa, perdón, más bien, mira, respecto al mecanismo de acción de los analgésicos opioides, era básicamente lo que viene a ser el dolor, ¿no? De cualquier tipo de los nociceptores sea térmico, químico y lo que sea, van a discurrir a través de las fibras A delta y las fibras tipo C, ¿verdad? Estos llegan hasta el asta dorsal de la médula espinal, donde hacen... ¿se refiere a eso? Respecto a lo de los analgésicos opioides. Su compañera de ustedes decía, Dayana, que cuando comenzó a exponer hay receptores, ¿no? Hay receptores MU, ya hay receptores K, o receptores kappa, receptores MU, receptores delta, ¿no? Entonces, digamos, algunos de estos receptores pues están a nivel del sistema nervioso central y a nivel de la médula. Entonces, estos receptores, digamos, están acoplados a proteínas G, como seguramente ya saben ustedes, eso lo hemos revisado, digamos, en fisiología. Entonces, estos reducen, pues, la adenilato ciclasa. Entonces, disminuyen, digamos, el AMP cíclico y entonces, de esta manera, digamos, abren canales de potasio y reducen la entrada de calcio a nivel presináptico. Eso es más o menos el mecanismo de acción, ¿no? El mecanismo de acción, por ejemplo, de los anestésicos locales es diferente, ¿no? Entonces, como son anestésicos locales, digamos, por ejemplo, la lidocaína, tal vez ustedes ya han ido al odontólogo y les ha aplicado, digamos, pues lidocaína, ¿no? Ya a veces para curarte un diente, extraerte un diente, y lógicamente, digamos, pues ahí, digamos, es bastante común utilizar lidocaína, bupivacaína también, por supuesto, ¿no? Entonces, digamos, ahí, ¿dónde estás actuando? Ahí estás actuando a nivel periférico, ¿no? Ya no actúas a nivel central. Pero, bien, Rodrigo, bien, entonces le damos pase a tu compañero. A ver, déjame ver un ratito. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Jessica Estupiñán. Jessica, a ver, explica el mecanismo de acción de los anestésicos locales. Ahí tienes la diapositiva. Sí, doctor, ¿se me observa? Sí. Ya. Bueno, para hablar del mecanismo de acción, principalmente se tiene que tener en cuenta las condiciones normales a las cuales se va a presentar. Por ejemplo, al no haber el anestésico, la membrana del axón va a tener un potencial de reposo de menos de 90 y menos de 60 milivoltios. También al llegar un estímulo, los canales de sodio, dependiendo del voltaje, se van a abrir y va a entrar a un sodio rápidamente, lo que va a producir lo que sería la despolarización
y llegando hasta aproximadamente a más de 40 milivoltios. Después, estos canales se van a inactivar y se van a abrir lo que son los canales de potasio, permite la salida de potasio y bueno, se generaría lo que sería la repolarización. Si bien esto permite lo que es un potencial de acción, se va a propagar a lo largo de todo lo que es el nervio, específicamente lo que son los nódulos de Ramberg, cuando va a haber la presencia de un anestésico local, aquí se va a bloquear lo que son los canales de sodio. Y también va a impedir lo que es su propia entrada, ya que aquí no va a ocurrir lo que es la despolarización y bueno, no se generaría lo que es el potencial de acción. Por lo que se aumentaría el umbral de la excitación y se disminuye lo que es la velocidad de conducción y por último también impide lo que es la transmisión del impulso nervioso. También en este efecto va a ser dependiente de uso y de lo que es el voltaje, ya que este va a actuar más en lo que son las fibras que se van a activar con mayor frecuencia. Y también se va a observar en la imagen lo que es por ejemplo, lo que es el calcio celular, se va a disminuir lo que es el efecto del anestésico y también el potasio extracelular lo va a aumentar y favorecería el estado inactivado del canal. Ahora, hablando sobre lo que son los usos clínicos. A ver, Jessica, regresamos a la lámina, a la diapositiva. Ya. Anterior. Claro, entonces, bueno, entonces digamos los anestésicos locales, como por ejemplo la lidocaína, actúan sobre la fibra nerviosa. ¿Qué fibra nerviosa primero se bloquea? Ya en fisiología hemos hablado de la clasificación de las fibras nerviosas. ¿Cuál es la secuencia de bloqueo? Cuando nos van a extraer un diente, nos van a curar un diente, uno ¿qué crees por lógica? ¿Qué fibras se bloquean? Se actuaría en las fibras C. Las fibras C, bueno, hay fibras que conducen rápidamente el dolor, ¿no? Las fibras, ¿cómo se llaman esas fibras? Las A delta. Así es, las fibras A delta. Entonces son fibras que nos permiten localizar el dolor. Entonces son las fibras, digamos, que le digo, pues son fibras que son mielinizadas. Es cierto, pues las fibras mielinizadas tienen, digamos, nódulos de Ramberg. Entonces en esos espacios internodales, pues están lo que tú muy bien has dicho, digamos, de los canales de sodio, que son canales ionotrópicos. Y luego, ¿cuál es la secuencia? Entonces, el dolor, luego la temperatura, y luego, digamos, el tacto. Ya, inclusive, si digamos que le digo, te han colocado bien el anestésico, no sé si alguna vez, pues tal vez son jóvenes ustedes, tal vez no han tenido esa experiencia, uno se toca la piel, digamos, del labio y lo siente, ¿no? Lo siente duro, te puedes pinchar y no sientes, ¿no? Inclusive el tacto, digamos, deja uno de percibir. Y al final, digamos, inclusive la función motora, si te colocan demasiados anestésicos, inclusive tal vez, pues, va a estar, digamos, no vas a poder, digamos, que digo, fruncir los labios. Ya, entonces, esa es la secuencia, ¿no? Desde las fibras, digamos, pues, que transmiten el dolor rápido, las fibras, digamos, A delta, luego las fibras, digamos, que van a, digamos, conducir el tacto, y luego, digamos, pues, al final la función motora, que son las fibras, digamos, pues, más gruesas, ¿no? Ya, continuamos. No te escucho, Jessica, por favor. Sí, disculpe, no me voy a contar. Ahora, para hablar sobre lo que son los usos clínicos, contraindicaciones y efectos adversos, aquí nos vamos a centrar específicamente en lo que es la lidocaína. Su principal aplicación clínica va a ser la anestesia de infiltración,
ya que aquí va a permitir lo que es el bloqueo nervioso periférico y, por ejemplo, en una anestesia epidural, espinal y tópica, también, por ejemplo, lo que es se va a usar como una medida posherpética. También los efectos adversos, que puede ser tanto común y, bueno, los más graves que van a encontrar, va a ser, por ejemplo, lo que es el paro cardíaco, las arritmias, también la hipotensión y, bueno, lo que son las náuseas. Y como contraindicación se tendría que es la hipersensibilidad a lo que son los anestésicos locales, por ejemplo, lo que son del grupo amida, y la metamoglobinemia congénita o idiopática. También, por último, lo que son las consideraciones que siempre se va a tener que tener con la lidocaína. Esta va a tener un rápido inicio de acción y una duración de acción media de al menos de 1 a 2 horas. Y su potencia va a ser mesurada por su moderada hidrofobia. Y también la administración va a concurrir a lo que es la epinefrina, también coformulada que se va a prolongar de una larga duración. Ahora hablando sobre específicamente lo que es la bupivacaína, las aplicaciones clínicas específicamente se tiene que va a estar en una anestesia de infiltración, tanto regional, epidural y espinal, y va a permitir lo que es el bloqueo nervioso simpático. Y como un efecto adverso se va a tener la cardiotoxicidad en altas concentraciones, también lo que es la meningitis bacteriana, sepsis, lo que es la depresión o la excitación del sistema nervioso central, la paraplegia y convulsiones y paro respiratorio. Como contraindicación se tiene lo que es la hipersensibilidad a lo que es la bupivacaína, también una anestesia obstétrica de bloqueo paracervical y una infección local, por lo que puede ser en el sitio propuesto en la anestesia final. Y también va a ser contraindicada también para usarse en lo que es una anestesia final o que tenga presencia de septicemia o hemorragia intensa. También si hubiera shock o arritmias como bloqueo cardíaco completo. En consideraciones siempre se tiene que tener en cuenta lo que es que va a ser altamente hidrofóbica y también va a tener una alta potencia, va a tener una larga duración de acción y va a tener una larga radiotoxicidad en altas concentraciones, así que se va a tener que limitar su uso. También los enantiómeros van a tener distintas afinidades por el canal de sodio, entonces aquí se tienen que tener diferentes efectos cardiovasculares. Por ejemplo, el enantiómero S, va a ser menos tóxico y menos potente que lo que es la levobucaína, y bueno, esta va a ser un homólogo estructural a comparación de lo que es la robuvacaína. Ya, ahora hablando sobre anestésicos generales, como definición, tenemos principalmente que va a ser de una depresión controlada y va a ser reversible de las funciones del sistema nervioso central, y va a estar inducida farmacológicamente. Como un estado anestésico, bueno, va a ser de resultado de acción combinada y dinámica de diversos fármacos, que va a estar mediante distintos mecanismos de acción, que va a tener como objetivo inducir lo que es la hipnosis, analgesia, la parálisis muscular. Hasta aquí, por ejemplo, lo que es la teoría clásica, y bueno, también se le va a agregar lo que es la amnesia. Aquí vamos a tener como resultado lo que es un bloqueo general de una respuesta vegetativa. Bueno, se va a tener dos vías, tanto cortical, que va a integrar lo que es la inconsciencia y la amnesia, y el lado subcortical va a ser lo que es la analgesia, la relajación muscular y la protección neurodegenerativa. Como clasificación tenemos tanto inhalatorios como intravenosos. Y en el caso de los inhalatorios tenemos tanto líquidos volátiles como gases anestésicos. Por ejemplo, los líquidos volátiles tenemos los éteres halogenados,
y los hidrocarburos halogenados. Y en el caso de los gases anestésicos, vamos a tener tanto orgánicos, inorgánicos y bueno, en otras presentaciones. Y en el caso de los intravenosos, vamos a tener hipnóticos, que son los barbitúricos y los no barbitúricos. Y bueno, por otro lado vamos a tener las benzodiazepinas, los opioides y bueno, los disociativos. Ahora también se tiene que tener en cuenta lo que son las fases. Vamos a tener 4 fases. La primera, que sería la premedicación. Aquí vamos a tener en cuenta que esto se va a administrar en una sala de preparación quirúrgica. Principalmente se tiene como objetivo lo que es la aliviar la ansiedad, ya que aquí vamos a usar lo que son las benzodiazepinas orales, por ejemplo, lo que es el diazepam y midazolam, para poder aliviar lo que es la ansiedad antes de la anestesia, también reducir lo que es la cantidad de anestésicos generales para poder mantener la inconsciencia y también permitir lo que es la sedación en el postoperatorio. También otro punto, tenemos que reducir lo que es la bradicardia parasimpática y lo que son las secreciones, ya que aquí se tendrían que usar lo que son los antagonistas muscarínicos, por ejemplo, lo que es la atropina o la iosina. También aquí esto nos permite lo que es prevenir la salivación, las secreciones bronquiales, también la taquicardia y la bradicardia, que esta también misma puede ser producida por fármacos inhalados o bloqueos musculares también. Y bueno, se tiene que proporcionar una analgesia, ya que generalmente en los analgésicos opioides, por ejemplo, lo que sería el fentanilo, se tiene que usar, bueno, antes de una operación, porque, bueno, va a proporcionar lo que es una adecuada analgesia para poder detener lo que son las reacciones de estrés fisiológicas ante lo que va a ser el dolor. Y también se tiene que usar lo que son los AINES como unos adyuvantes de los opiáceos, ya que estos bueno, van a permitir lo que es la emesis en el postoperatorio. Y se usa lo que es por ejemplo, lo que es la metoclopramida y la prochlorperazina, ya que bueno, las náuseas y vómitos van a ser frecuentes después de lo que es una anestesia general. Y bueno, también podrían llegar a presentarse también al uso de fármacos opiáceos, tanto en peri y postoperatorio. Para cuando hablamos de la fase de la inducción, bueno, aquí para una inducción rápida de la inconsciencia se van a utilizar, por ejemplo, fármacos de la vía intravenosa para poder prevenir lo que es una aspiración del ácido gástrico en las cirugías de urgencia o, por ejemplo, las obstétricas, y aquí se van a administrar lo que son los antihistamínicos o los inhibidores de bomba de protones. Para la fase de mantenimiento, aquí los anestésicos inhalados se van a utilizar para mantener un estado de anestesia general. Y también se van a poder usar lo que son los fármacos de vía intravenosa, que bueno, se estaría utilizando una bomba continua también. En la fase de la resolución, aquí en esta etapa el paciente va a estar saliendo del estado anestésico y bueno, su recuperación va a ser progresiva de la conciencia, tanto su respiración va a ser espontánea y va a tener reflejos protectores. Aquí se va a detener lo que es la administración de los anestésicos y se van a eliminar por medio del organismo, ya sea pulmón, riñón o hígado, para poder permitir lo que es la recuperación del sistema nervioso central. Y también, según su necesidad, se utilizarían diferentes fármacos, ¿no? Por ejemplo, lo que es la neostigmina, más lo que sería la atropina, se puede usar para lo que es una reversión de bloqueadores neuromusculares. Y la naloxona, por ejemplo, va a ser un antagonista de los opioides. Ahora, para hablar sobre anestésicos intravenosos, bueno, estos principalmente... Jessica, gracias. Hasta ahí nomás. A ver, continúa Alessandra, por favor. Sí, doctor, sí se me ve, ¿verdad? Se te ve y se te escucha bien, Alessandra. Adelante, por favor. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de los anestésicos intravenosos, que son los que van a deprimir todos los tejidos excitables
por ejemplo, lo que son las neuronas centrales, músculos cardíacos, músculo estriado y músculo liso, de las distintas partes del sistema nervioso central. Tiene sensibilidades diferentes a los anestésicos, como por ejemplo el SARA, que es responsable de la conciencia, es uno de los más sensibles. Entonces, esto va a permitir que se use anestésicos en una concentración que produzca inconsciencia sin deprimir indebidamente los centros cardiovasculares o respiratorios en los que es el encéfalo o en el miocardio. Aún así, el margen de seguridad es muy pequeño en la mayoría de los anestésicos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces tenemos anestésicos por vía intravenosa, como por ejemplo el tiopental, propofol o la ketamina, que son depresores del sistema nervioso central y van a producir anestesia al deprimir de forma selectiva lo que es el SARA. Y se pueden usar solo en procedimientos quirúrgicos breves, pero su uso principal va a ser el de la inducción de la anestesia por su inicio de acción rápida. Entonces, todos los anestésicos por vía intravenosa son muy liposolubles y van a atravesar lo que es la barrera hematoencefálica con rapidez. Su inicio de acción rápido es de menos de 30 segundos y es consecuencia de su distribución rápida en el encéfalo y de flujo sanguíneo cerebral elevado. La duración de acción también es breve, es de unos minutos, y va a terminar con la redistribución del fármaco desde el sistema nervioso central hacia los otros tejidos que no son tan perfundidos. Entonces, un mecanismo de acción del tiopental, propofol, etomidato, van a actuar potenciando el efecto inhibidor de lo que es el GABA en el complejo receptor GABA-canal cloro. Y el tema de la ketamina va a actuar como antagonista no competitivo del receptor NMDA, que es el N-metil de aspartato de glutamato, bloqueando así lo que son la neurotransmisión excitadora del sistema nervioso central. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, por ejemplo, acá tenemos anestésicos intravenosos, que son anestésicos generales del tema que estoy hablando. Vamos a tener, por ejemplo, que el propofol, aplicaciones clínicas van a ser la inducción y mantenimiento de la anestesia o sedación de pacientes con ventilación mecánica. En efectos adversos comunes y graves vamos a tener lo que es la depresión cardiovascular y respiratoria, pancreatitis, convulsiones, y bueno, también la reacción en el sitio de la inyección. Con contraindicaciones vamos a tener la hipersensibilidad al propofol y consideraciones terapéuticas vamos a tener que va a inducir la anestesia en un índice similar a los barbitúricos de acción ultracorta. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces, los anestésicos inhalatorios tenemos al lotanol, al eflurano, al isoflurano, al sevoflurano, deflurano y óxido nitroso. Y se van a poder clasificar en lo que son gases o líquidos volátiles. Ahí, por ejemplo, como se puede ver en la diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor, para hablar sobre estos anestésicos. Ya. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otros ejemplos de lo que son los anestésicos inhalatorios. Por ejemplo, tenemos al isoflurato, que va a ser, ¿para qué van a ser aplicados? Para anestesia general, que va a ser complementos de otros agentes anestésicos durante la anestesia obstétrica, por ejemplo. Efectos adversos vamos a tener la depresión cardiovascular y respiratoria, también arritmias, hipertermia maligna y convulsiones. Y sus contraindicaciones es que es susceptible a la hipertermia maligna. Y también va a provocar, por ejemplo, lo que son convulsiones y epilepsias. Y algunas consideraciones terapéuticas es que va a ser menos potente que el alonatano, por ejemplo, pero de inducción mucho más rápida y puede tener puede irritar lo que es el tracto respiratorio. Ese es un ejemplo de estos anestésicos inhalatorios, por ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora voy a hablar más específico, por ejemplo, del propofol, que es un fármaco que va a ser administrado con más frecuencia para la inducción a la anestesia. ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? Va a producir lo que es una modificación conformacional del receptor que va a aumentar y prolongar lo que es la acción del GABA. Va a ser uniéndose a una región específica del receptor GABA-A y va a facilitar la apertura del canal de cloro tras la unión del GABA. A concentraciones elevadas los receptores se van a activar directamente.
Su farmacocinética va a ser de tiempo medio de distribución de 1.5 a 2.6 minutos, con una duración de acción de aproximadamente de 8 a 10 minutos. Va a haber un aclaramiento de 2 a 2.5 miligramos por kilo, de 20 a 30 segundos, y se va a metabolizar con rapidez en el hígado y se va a excretar este medicamento a través de los riñones. Con la farmacodinámica tenemos que el sistema nervioso central va a tener un efecto sedante hipnótico, pero no va a ser un analgésico. En el sistema cardiovascular va a haber hipotensión por disminución de las resistencias periféricas y bradicardia que puede llegar a lo que es un paro cardíaco. Y en el sistema respiratorio va a haber lo que es un depresor, va a ser un depresor respiratorio potente. ¿Cuáles pueden ser las dosis de lo que es el Propofol? Por inyección en bolo va a ser de 1 a 2.5 miligramos por kilo y de manera intravenosa. En edades avanzadas, la dosis sugerida puede ser de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Y para el tema de la hipovolemia o disminución miocárdica, la dosis sugerida va a ser de menor de un miligramo por kilo. Y en niños van a requerir dosis un poco más altas, que es de 2.5 a 3.5 miligramos por kilo bien endovenosa. ¿Cuáles van a ser las ventajas del Propofol? Que va a tener propiedades antieméticas, propiedades antipruriginosas, propiedades broncodilatadoras y va a tener un efecto en el sistema nervioso central ventajoso en pacientes con lesión cerebral o con insuficiencia hepática o también puede ser con insuficiencia renal. Pero ¿cuáles son sus efectos adversos? Que va a provocar lo que es una hipotensión de dosis dependiente. Va a haber una depresión respiratoria con dosis dependiente y va a haber dolor durante la inyección. O sea, esto va a provocar lo que es una irritación venosa. Y bueno, también puede haber lo que es un riesgo de contaminación microbiana. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora en el siguiente vamos a hablar de lo que es el fentanilo. El fentanilo va a ser un potente analgésico opioide sintético derivado de fenilpiperidina que va a ser utilizado para dolores mucho más fuertes. Por ejemplo, he visto también que esto lo pueden usar para casos ya muy avanzados en lo que son los cánceres también. Va a tener lo que es mecanismo de acción de fuerte agonista de los receptores opiáceos muy kappa. Y su farmacocinética es que es liposoluble, va a tener un efecto rápido con un tiempo de vida de aproximadamente 3.1 a 6.6 horas. Entonces va a tener un efecto analgésico máximo cuando se administra por vía endovenosa, que va a hacer efecto en alrededor de 3 a 5 minutos, y por vía intramuscular hace efecto entre 20 a 30 minutos. La duración de sus efectos va a ser intramuscular de 1 a 2 horas y endovenosa de 0.5 a 1 hora. Y su metabolismo va a ser igual que el anterior, de manera hepática y su eliminación vía renal. Su farmacodinámica es que la acción analgésica de este medicamento va a estar mediada por la unión de receptores opiáceos de lo que es el sistema nervioso central y va a alterar lo que es la liberación de neurotransmisores en los nervios aferentes sensibles a lo que son los estímulos dolorosos. ¿Cuál va a ser la ventaja del fentanilo? Es que es una analgesia poderosa. De rapidez, o sea, va a tener un inicio de acción muy rápido, una minimización de lo que es el metabolismo hepático en el como primer paso del fentanilo, y va a haber una mejor tolerancia en pacientes que presenten, por ejemplo, lo que es la disfagia, las náuseas o lo que es el vómito. Pero, bueno, también tiene sus efectos adversos, como puede ser la depresión respiratoria, la apnea, la rigidez de los músculos del tórax y del abdomen. También puede haber lo que es bradicardia. Y estos deben recibir un manejo inmediato y adecuado para poder evitar lo que son complicaciones más graves que se pudieran presentar, como por ejemplo puede ser lo que es la depresión respiratoria severa o el paro cardiorrespiratorio. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí también para el tema de la exposición habíamos colocado lo que es un caso clínico. Entonces, vamos a tener el caso de una paciente mujer de 32 años que no tiene antecedentes de importancia. Va a acudir a emergencia por un dolor abdominal de inicio súbito de hace aproximadamente 12 horas y que va a comenzar en lo que es el epigastrio y luego migra a la fosa ilíaca derecha. Refiere un dolor intenso, tipo punzante, continuo, con intensidad de 9 a 10 en escala de EVA.
asociado a lo que son las náuseas, los vómitos, tiene anorexia y bueno, presenta la anorexia por el tema también del dolor y la fiebre no cuantificada. Además, también va a presentar lo que es un malestar general y dificultad para la deambulación por lo mismo del dolor. Entonces, al examen físico se va a encontrar lo que es va a estar febril, con una temperatura de 30.3 grados centígrados, con una frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto. O sea, va a tener una ligera taquimia. El abdomen va a ser doloroso, la palpación en fosa ilíaca derecha con defensa muscular, signo de rebote positivo, signo de Robinson positivo y dolor a la percusión. Entonces se va a evidenciar también lo que es la hipersensibilidad cutánea en el cuadrante inferior derecho. Los exámenes de laboratorio de esta paciente van a mostrar una leucocitosis con desviación a la izquierda. Su diagnóstico de la paciente va a ser lo que es una apendicitis aguda y se va a decidir lo que es un manejo quirúrgico. Entonces, en la fase preoperatoria, la paciente presenta el dolor severo, por lo que se le va a administrar lo que es morfina intravenosa para el control analgésico. Durante la intervención se va a realizar la apendicectomía bajo anestesia general. Entonces se va a utilizar lo que es el propofol para la inducción, logrando la pérdida de la conciencia, el fentanilo como opioide para la analgesia intraoperatoria y un relajante neuromuscular para facilitar la intubación y el procedimiento quirúrgico. Durante la cirugía, el cirujano va a infiltrar lo que es lidocaína en la zona de incisión para bloquear la conducción nerviosa y periférica y así también poder disminuir el dolor. Para el posoperatorio inmediato, la paciente va a presentar un dolor moderado en la herida donde se hizo la incisión, con una intensidad de 5 de 10, por lo que se le va a indicar un manejo con analgesia multimodal, combinando lo que son opioides a bajas dosis y anestésicos locales en la herida, para poder así lograr un adecuado control del dolor y que la paciente pueda tener una mejor recuperación funcional. Eso sería todo con respecto a la exposición, doctor. Gracias, Alexandra. Muy bien, entonces, ¿cuál es la conclusión de la exposición de ustedes hoy día? A ver, unas 4 cosas, digamos, para recordar. Bueno, acá nosotros habíamos colocado lo que es un comentario sobre la exposición, que es que los opiáceos se utilizan para lo que es el control del dolor moderado a severo a nivel central. Y lo que son los anestésicos generales van a permitir realizar procedimientos quirúrgicos porque estos van a inducir a lo que es la inconsciencia y la amnesia. Y los anestésicos locales se van a emplear para bloquear la conducción nerviosa a zonas específicas. Y bueno, en conjunto estos van a tener una utilidad que va a radicar en un manejo integral de dolor y una anestesia en distintos niveles. Bien, ya pues, gracias Alexandra y gracias al grupo. Y ahí también presentamos nuestra bibliografía, doctor. Sí, los casos clínicos, el caso clínico no me habían enviado, ¿eh? Pero bueno, ya está. Ya pues, gracias al grupo, cada integrante y buenas noches. Quedamos así, nos vemos. Hasta luego, alumnos. Sí, gracias,